Imagina esto, es una noche sin luna en la península de Yucatán. El aire es espeso, cargado de humedad y del aroma dulce y terroso de la selva. Estás solo, caminando por un tramo olvidado de vías oxidadas que se pierden entre la maleza. De pronto, muy lejos, escuchas un silbato lejano, un silbato de locomotora a vapor que nadie ha oído en vivo desde hace más de un siglo. El suelo empieza a vibrar ligeramente bajo tus pies. Un resplandor tenue aparece en la distancia, creciendo, acercándose. Luces amarillentas, como faroles antiguos. Y entonces lo ves, un tren enorme, negro, envuelto en una niebla espectral, avanzando sin ruido sobre rieles que ya no existen. En las ventanas, figuras. Hombres con sombrero de copa, mujeres con vestidos de encaje victoriano, mirando hacia afuera con rostros pálidos y ojos vacíos. Te quedas paralizado. El tren pasa a tu lado, y sientes un frío que te cala hasta los huesos. Cuando te atreves a girar la cabeza, ya no hay nada, solo el canto de los grillos y el viento entre las hojas de los ceibos. Esa es la leyenda del tren fantasma del Yucatán. Y no es solo una historia para asustar niños. Miles de personas, desde campesinos mayas hasta viajeros modernos, juran haberlo visto exactamente en la misma fecha cada año, el aniversario de una tragedia que ocurrió a finales del siglo XIX, en plena época del Oro Verde. Para entender por qué ese tren sigue apareciendo, tenemos que retroceder en el tiempo, al Yucatán de finales del 800, cuando la península parecía un paraíso de riqueza infinita. En aquellos años, entre 1880 y 1910, Yucatán vivía su época dorada gracias a una planta espinosa y resistente, el enequén. Los mayas la conocían desde siempre, la llamaban ki y la usaban para hacer cuerdas, redes y tejidos. Pero cuando los estadounidenses inventaron la segadora mecánica que ataba los haces de trigo con cordel, la demanda de fibra dura explotó. El enequén yucateco era perfecto, fuerte, barato y abundante. De pronto, las hojas puntiagudas de esa planta se convirtieron en el oro verde que enriqueció a unos pocos y condenó a miles. Imagina campos interminables de agave, filas y filas de plantas como espadas verdes clavadas en la tierra roja y caliza. El sol abrasador, el polvo que se levanta cuando los trabajadores mayas, con las manos sangrando por las espinas, cortan las pencas una a una. Esas pencas se cargaban en carretas tiradas por mulas y se llevaban a las haciendas, donde máquinas ruidosas, las rasperas, separaban la fibra del jugo amargo. El olor era intenso, mezcla de savia fresca, sudor y humo de las calderas. Las haciendas enequeneras eran pequeños reinos, casas grandes de estilo neoclásico francés, con columnas, balcones y jardines importados de Europa. Los dueños, los hacendados, vivían como reyes, fiestas con champán francés, pianos traídos de Viena, vestidos de seda de París. Mérida, la capital, se llenó de mansiones suntuosas en el Paseo Montejo, teatros, tranvías eléctricos. Yucatán era, por un breve tiempo, uno de los lugares más ricos del mundo. Pero detrás de esa fachada brillaba la miseria. Los trabajadores mayas, y también yaquis deportados desde Sonora, coreanos, chinos, vivían en condiciones cercanas a la esclavitud. Deudas eternas en las tiendas de raya, castigos brutales, jornadas de sol a sol. Los niños nacían y morían en las haciendas sin conocer otra cosa. Y en el fondo de todo, la selva observaba. Los antiguos mayas creían que la tierra estaba viva, llena de espíritus, los aluxes, pequeños guardianes traviesos que protegían los cenotes y los campos. Y cuando los hombres profanaban demasiado, cuando la codicia rompía el equilibrio, los espíritus se enfadaban. Fue en ese mundo de lujo extremo y sufrimiento oculto donde nació la tragedia que dio origen al tren fantasma. Un tren privado, lujoso, que llevaba a los hacendados más poderosos de Mérida hacia una reunión secreta en la costa. Un tren que nunca llegó a su destino. Pero de eso hablaremos en un momento, porque antes, necesito que sientas lo que se sentía subir a uno de esos trenes de la época. Los trenes eran el corazón latiendo del Yucatán en aquellos años. Imagínate, vías estrechas de apenas 90 centímetros, serpenteando entre los campos infinitos de nequén como venas verdes. Locomotoras a vapor traídas de Europa y Estados Unidos, resoplando humo negro mientras arrastraban vagones cargados de pacas de fibra hacia el puerto de Progreso. Los hacendados las llamaban sus bestias de hierro, porque sin ellas, el oro verde no llegaba a los barcos que cruzaban el Golfo hacia Nueva Orleans o Liverpool. Pero también había trenes privados,
de lujo. Vagones salón con asientos tapizados en terciopelo, lámparas de cristal, mesas de caoba donde se servía coñac francés y cigarros habanos. Eran para los dueños de las grandes haciendas, los que se reunían en secreto para fijar precios, repartirse mercados o celebrar alianzas matrimoniales que consolidaban fortunas. Uno de esos trenes salió de la estación de Mérida una tarde de octubre de 1898. Lo habían fletado especialmente para un grupo de los hacendados más poderosos de la península. El destino, una hacienda en la costa norte, cerca de Progreso, donde se celebraría una reunión crucial con inversionistas estadounidenses. El aire estaba cargado de expectación, y de algo más, algo que los mayas de los pueblos cercanos susurraban con temor. Los aluxes, esos pequeños guardianes de la selva, estaban inquietos. Habían visto sombras extrañas cerca de las vías, oído silbatos que no venían de ninguna locomotora. Al frente del grupo iba don Enrique Molina y Escalante, uno de los hombres más ricos de Yucatán, alto, de bigote engominado y ojos fríos como el acero de las rasperas. Su hacienda, Yaxché, era legendaria, miles de hectáreas de Nequén, una casa grande con columnas corintias y jardines traídos de Francia. Don Enrique vestía levita negra, chaleco bordado y sombrero de copa. A su lado, su esposa, doña Isabella Peón de Molina, una belleza criolla de piel alabastro y vestido de encaje blanco que parecía flotar cuando caminaba. Ella llevaba un abanico de marfil y una sonrisa que ocultaba el aburrimiento de una vida de lujo vacío. Con ellos viajaba don Olegario Molina, primo de Enrique y el cerebro detrás de muchas alianzas comerciales. Olegario era más joven, ambicioso, con una risa estruendosa que llenaba los vagones. Fumaba sin parar y hablaba de cifras, cuántas pacas exportarían ese año, cómo presionar a los compradores americanos para subir el precio de la fibra. También estaba el ingeniero español recién llegado, don Rafael de la Peña, contratado para modernizar las máquinas desfibradoras. Alto y delgado, con acento madrileño y una curiosidad inquieta por las ruinas mayas que asomaban entre la selva. Rafael llevaba un cuaderno donde dibujaba croquis de pirámides y anotaba leyendas que le contaban los trabajadores. Y por último, el invitado de honor, M.R. John Harrington, un inversionista de Chicago enviado por la International Harvest, la compañía que controlaba gran parte del mercado de la fibra. Harrington era un yanqui típico de la época, traje a rayas, reloj de bolsillo de oro y una expresión de superioridad apenas disimulada. Hablaba español con acento texano y no dejaba de repetir que el Enequén es el futuro, mientras no inventemos algo mejor. Subieron al tren entre risas y brindis. El vagón comedor estaba preparado, mesas con manteles de lino, plata reluciente, botellas de champán enfriándose en cubos de hielo traído de Progreso. Afuera, en la plataforma, un grupo de trabajadores mayas cargaba las maletas. Vestían blanco sencillo, huaraches, sombreros de palma. Miraban al suelo, pero uno de ellos, un anciano llamado Chanquín, levantó la vista un instante y murmuró algo en maya. Doña Isabella lo oyó y se estremeció, aunque no entendió las palabras. El tren lleva almas codiciosas, los aluxes no olvidan. La locomotora silbó 3 veces, un sonido largo y grave que resonó en la estación. El humo se elevó como una nube negra. Lentamente, el tren se puso en marcha, dejando atrás las luces de Mérida y adentrándose en la noche yucateca. Dentro, la conversación fluía con el vino. Don Enrique hablaba de expandir sus plantaciones, de comprar más tierras comunales. Olegario bromeaba sobre cómo los mayas trabajaban mejor con un poco de deuda eterna. Harrington asentía, calculando ganancias. Rafael, más callado, miraba por la ventana, la selva cerrada, los campos de Nequén como un mar de espadas verdes bajo la luna. De pronto, sintió un escalofrío. Juraría que vio una figura pequeña, como un niño, corriendo paralelo al tren entre las plantas, pero cuando parpadeó, ya no estaba. Doña Isabella se abanicaba nerviosa. Hace calor esta noche, dijo, pero no era calor, era algo más. Un viento extraño soplaba, trayendo olor a tierra húmeda y algo amargo, como savia podrida. En la cocina del vagón, los sirvientes mayas susurraban entre sí. Uno de ellos había visto,
antes de partir, que una Lux había dejado una pequeña ofrenda rota cerca de las vías, una tortilla quemada, señal de enojo. El tren avanzaba más rápido ahora, rumbo norte. Las ruedas golpeaban los rieles con ritmo hipnótico. Los pasajeros reían, planeaban, soñaban con más riqueza. Ninguno notó que, en la distancia, una tormenta se formaba sobre el golfo, ni que las luces de la locomotora parpadeaban como si algo las apagase desde dentro. Y así, entre lujo y presagios, el tren se adentraba en la noche, directo hacia su destino fatal. La noche se había vuelto más oscura de lo normal, nubes bajas cubrían la luna, y el tren avanzaba a toda velocidad por un tramo solitario entre Izamal y la costa. Las vías, tendidas apresuradamente durante la fiebre del Enequén, eran estrechas y a veces inestables sobre la tierra caliza llena de cuevas subterráneas. Pero el maquinista, un hombre curtido de Veracruz, tenía órdenes estrictas de don Enrique, llegar antes del amanecer para la reunión con los americanos. Dentro del vagón salón, la atmósfera había cambiado, las risas se habían vuelto forzadas, el champán ya no burbujeaba con la misma alegría. Doña Isabella apretaba su abanico hasta que los dedos se le pusieron blancos. Siento algo raro, murmuró a su esposo, como si alguien nos observara desde afuera. Don Enrique soltó una carcajada seca. Son los nervios, querida, o el vino, pero él también miró hacia las ventanas. Por un instante, le pareció ver un rostro pálido reflejado en el cristal, un rostro que no era de ninguno de los pasajeros. Rafael, el ingeniero español, se había levantado y caminaba inquieto por el pasillo. Llevaba su cuaderno en la mano, pero ya no dibujaba. He oído historias, dijo en voz baja a Harrington. Los mayas dicen que cuando se corta demasiado Enequén sin respeto, los espíritus de la tierra se levantan, que los cenotes se enfadan y tragan lo que no les pertenece. El americano soltó una risotada. Supersticiones de indios. Lo único que traga aquí es mi compañía, y traga ganancias. Pero su risa sonó hueca. De pronto, un golpe seco. El tren se sacudió violentamente. Las copas cayeron de las mesas, el cristal se hizo añicos contra el suelo. ¡Qué demonios!, gritó Olegario. El maquinista aplicó los frenos, pero ya era tarde. Un ruido infernal llenó la noche, metal chirriando, madera partiéndose, vapor escapando como almas en pena. El tren había llegado a una curva pronunciada cerca de un viejo cenote oculto por la maleza. Algo había fallado. Algunos dirían después que un riel se había soltado, otros que la lluvia reciente había socavado la base. Pero los mayas de los pueblos cercanos susurraron otra cosa, que los aluxes habían movido las piedras, que las almas de los trabajadores muertos por la codicia habían empujado la locomotora hacia el abismo. El vagón salón se inclinó primero lentamente, como si dudara, y luego se precipitó con violencia. Doña Isabella gritó el nombre de su esposo mientras volaba por el aire, su vestido blanco convirtiéndose en alas rotas. Don Enrique se aferró a la mesa de caoba, pero la mesa se desprendió y lo aplastó contra la pared. Olegario intentó correr hacia la puerta, pero una viga le cayó encima, partiéndole el pecho. Harrington, el yanqui, se estrelló contra una ventana, el vidrio le cortó el rostro como cuchillas mientras maldecía en inglés. Rafael fue el único que tuvo tiempo de pensar, vio pasar ante sus ojos las ruinas mayas que tanto había querido estudiar, y comprendió, demasiado tarde, que la tierra siempre reclama lo suyo. La locomotora se salió completamente de las vías y arrastró los vagones en una danza mortal. Uno se volcó de lado, otro se partió en dos. El tender explotó cuando el carbón encendió el vapor, y una bola de fuego iluminó la selva como un sol infernal. El olor era insoportable, metal caliente, madera quemada, carne chamuscada. Los gritos duraron poco, luego solo quedó el crepitar del fuego y el silbido del vapor escapando. Cuando llegó el rescate, horas después, al amanecer, la escena era dantesca. Los cuerpos estaban irreconocibles, mezclados con maletas rotas, fragmentos de porcelana fina y pacas de Enequén que se habían incendiado. Los trabajadores mayas que ayudaron a recuperar los restos no hablaban, solo miraban la selva con respeto renovado. Uno de ellos encontró el abanico de marfil de Doña Isabella, intacto entre los escombros, y lo dejó sobre una piedra como ofrenda. La noticia corrió rápido por Yucatán. Tragedia en las vías,
mueren los hacendados más ricos en accidente ferroviario. Los periódicos de Mérida hablaron de fatalidad, de mala suerte, de la necesidad de mejorar las vías. Pero en los pueblos mayas, en las chozas de Palma, se contó otra versión, que el tren llevaba demasiada codicia, que los espíritus habían cobrado la deuda de sangre de miles de trabajadores explotados, que las almas de los hacendados no habían encontrado descanso porque no habían pagado lo que debían. Y así, en la misma fecha cada año, cuando octubre se acerca a su fin, la selva guarda silencio, esperando el silbato que anuncia el regreso del tren que nunca llegó a su destino. Los días siguientes al accidente fueron de luto oficial en Mérida. Las campanas de la catedral doblaron por los hacendados caídos. Los periódicos publicaron retratos de cuerpo entero, don Enrique con su aire de señor feudal, doña Isabella sonriendo en una fotografía tomada en París, Harrington con su sombrero de ala ancha. Se habló de misas solemnes, de viudas vestidas de negro riguroso, de fortunas que ahora pasarían a herederos lejanos. Pero en los pueblos mayas, en las haciendas alejadas, en las chozas de Cizantún, Tella y Cansaca, la historia se contó de otra manera. Los trabajadores que habían sobrevivido al auge del Enequén se reunían al atardecer alrededor de las fogatas y hablaban en voz baja. Los aluxes cobraron, decían, la tierra se tragó a los que la sangraron. Algunos contaban que, en la noche del accidente, habían visto luces extrañas sobre el cenote cercano, como si los espíritus del Xibalbá, el inframundo maya, hubieran abierto una puerta. El primer avistamiento registrado ocurrió exactamente un año después, en octubre de 1899. Un campesino llamado Benito Canul regresaba a su casa por el viejo camino paralelo a las vías. Era pasada la medianoche. De pronto oyó el silbato, largo, grave, imposible. El suelo tembló, vio las luces acercarse entre la maleza, el humo negro elevándose aunque no había fuego. El tren pasó despacio, casi flotando. En las ventanas, figuras inmóviles, un hombre con sombrero de copa, una mujer con abanico, un extranjero de traje rayado. Benito se santiguó 3 veces, corrió hasta su choza y no habló hasta el amanecer. Cuando lo hizo, su esposa encontró el abanico de marfil que él juraba haber visto en la mano de la dama fantasma, ahora estaba en el suelo, frente a su puerta. A partir de ahí, los testimonios se multiplicaron. En 1902, un guardia nocturno de una hacienda cercana juró haber visto el tren detenerse exactamente en el lugar del descarrilamiento. Las puertas se abrieron, pero nadie bajó. Solo se oyó una risa lejana, como la de Olegario en sus mejores días, y luego el tren desapareció en la niebla. En 1908, 2 niños que recogían leña encontraron huellas de ruedas frescas en un tramo donde las vías habían sido retiradas años antes. Con el tiempo, la leyenda se mezcló con las tradiciones del Día de Muertos. En los altares de los pueblos se ponían velas extras para las almas del tren, tortillas y pozole por si los pasajeros tenían hambre en su viaje eterno. Los ancianos contaban que los fantasmas no podían descansar porque llevaban consigo la codicia, bolsas de oro que pesaban más que sus almas, contratos firmados con sangre de trabajadores. Cuando llegó la Revolución Mexicana y el auge del Enequén empezó a derrumbarse, la invención de la fibra sintética y las revueltas campesinas acabaron con muchas haciendas. Las vías se abandonaron por completo. La selva reclamó su territorio, enredaderas cubrieron los rieles, los cenotes se llenaron de agua verde, las estaciones se convirtieron en ruinas. Y fue entonces cuando los avistamientos se hicieron más frecuentes, como si el tren fantasma, al perder su camino de hierro, hubiera ganado libertad para aparecer donde quisiera. En los años 20 y 30, viajeros en camionetas por la carretera nueva juraban haber visto las luces del tren cruzando perpendicularmente frente a ellos, obligándolos a frenar en seco. En los 50, un ingeniero de la Comisión Federal de Electricidad que trabajaba en la zona reportó en un informe oficial, que luego fue archivado como inexplicable, haber escuchado el silbato y visto pasajeros mirando desde las ventanas con expresiones de súplica. La gente empezó a evitar ese tramo de la selva en la fecha del aniversario. Los taxistas de Mérida se negaban a llevar pasajeros cerca de allí después del atardecer. Y los mayas más ancianos decían lo mismo una y otra vez: el tren volverá mientras quede una deuda sin pagar. Y sigue volviendo, hasta hoy. Y aunque el mundo ha cambiado, carreteras modernas, aviones, teléfonos que llevan la voz al otro lado
lado del planeta, el tren fantasma del Yucatán no se ha ido. En los años 80 y 90, cuando empezaron a construir la autopista Mérida-Progreso, los obreros reportaban luces en la selva paralela a la nueva vía. Algunos dejaban el trabajo antes de que anocheciera en octubre. En 1997, un documentalista local grabó un audio extraño en la zona del accidente. Primero silencio total, luego el lejano silbato de una locomotora a vapor y un traqueteo que se acercaba y se cortaba de golpe. En el siglo XXI los testimonios siguen llegando. En 2012, un grupo de turistas que acampaba cerca de las ruinas de Ake vio las luces avanzar entre los árboles. Sacaron sus celulares y grabaron una niebla luminosa, formas rectangulares como vagones, y por un segundo, en el vídeo, se distingue claramente una figura pálida en lo que parece una ventana. El vídeo circula aún en foros de lo paranormal. En 2018, un conductor de Uber que llevaba pasajeros de Mérida a Progreso frenó en seco en la carretera. Frente a él, cruzando perpendicularmente, pasó un tren espectral. Los pasajeros gritaron. Cuando miraron de nuevo, solo quedaba una brisa fría y olor a humo antiguo. Incluso en años recientes, hasta 2024 y 2025, las redes se llenan cada octubre de fotos borrosas y vídeos temblorosos tomados en la zona entre Zilam y Tella. Luces que siguen un recorrido imposible, siluetas de pasajeros con ropa de otra época mirando hacia afuera con ojos que parecen pedir algo, o advertir algo. Los escépticos hablan de ilusiones ópticas, faros de autos reflejados en la niebla, trenes de carga lejanos vistos desde ángulos extraños, o simplemente la sugestión colectiva. Los investigadores paranormales proponen una grabación residual. La energía de una tragedia tan violenta quedó impresa en el lugar, y se repite como un eco eterno. Pero los mayas mayores, los que aún hablan la lengua y recuerdan las historias de sus abuelos, tienen otra explicación más sencilla y más aterradora. El tren sigue rodando porque la deuda no se ha pagado. Mientras haya memoria de la explotación, de las manos cortadas por las espinas del Enequén, de las vidas consumidas por la codicia, las almas de aquellos hacendados no encontrarán descanso. Y nosotros, los que pasamos por allí, sentimos su frío como recordatorio. Así que si alguna vez viajas por Yucatán en octubre, y la noche cae pesada y sin luna, y sientes de pronto que el aire se enfría aunque el calor del día aún persista, presta atención. Escucha el viento entre los ceibos, porque tal vez, muy lejos, escuches ese silbato largo y triste. Y si ves unas luces acercándose entre la selva, no intentes seguirlas. Solo cierra los ojos, reza lo que sepa rezar, y deja que el tren pase. Porque el tren fantasma del Yucatán sigue su ruta eterna, llevando a sus pasajeros ricos y condenados hacia un destino del que nunca podrán bajar. Gracias por acompañarme en esta historia. Si alguna noche sientes un escalofrío sin razón, ya sabes por qué. Hasta la próxima oscuridad.